día de hoy vamos a tener un tema bastante importante, como es la búsqueda de proveedores de servicios logísticos. Y vamos a empezar hablando de un proveedor logístico bastante importante e interesante en nuestras primeras temporadas como importadores, cuando traemos muestras comerciales o importaciones pequeñas. Y cuando nosotros traemos muestras comerciales o traemos importaciones pequeñas, podemos recurrir a un par de proveedores logísticos que pudieran ser las empresas de servicio de entrega rápida, por su abreviatura ESER, más conocidas en el mercado como los courier, ¿correcto? Las empresas de envío de entrega rápida ESER, más conocidas en el mercado como los courier. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de DHL, estamos hablando de FedEx, estamos hablando de UPS, etcétera. ¿Ok? Pero también podríamos tomar la opción de traerlo por la vía postal. Y en esa opción de traerlo por la vía postal, podríamos hacerlo a través de Serpos. ¿Ok? Hacerlo a través de Serpos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hacer la importación de muestras comerciales o de pequeños paquetes? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo a través de un courier o a través de Serpos? La diferencia es los tiempos de entrega. Si hablamos de China, un courier te debe estar entregando tus paquetes de China a Perú en 7 a 8 días útiles, en términos y condiciones normales. Mientras que cuando lo traes por Serpos, este plazo pudiera incluso triplicarse. ¿Ok? Inclusive pudiera triplicarse. Entonces, ya va a depender también de un factor de tiempo, ¿no? Si bien es cierto, Serpos tiene fletes más económicos, sus tiempos son mayores. Entonces, tendríamos que evaluar hasta qué punto podríamos esperar todo el plazo que Serpos conlleva, ¿no? Yo personalmente recomiendo trabajar con las empresas courier para las muestras comerciales o para los pequeños paquetes, ¿ok? ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien? Veo por aquí algunos comentarios de que el audio no se está percibiendo bien. ¿Está todo bien? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Por ahí, si tienen algún problema con el audio, no estaría de más que le pudieran dar un refresh al dispositivo para poder estar mejor sintonizado, ¿no? Si cabe el término. Bien, entonces, como les decía, tenemos estas dos opciones y yo recomiendo la del courier por el tema de los tiempos, ¿no? Definitivamente por el tema de los tiempos. Ahora, ¿qué más podemos decir de los envíos a través de Serpos o a través de los couriers, que serían, digamos, el primer proveedor logístico que yo contrataría, porque siempre empiezo con una muestra o siempre empiezo con cantidades no tan grandes, ¿no? Entendiendo que vamos de menos a más. Debemos de entender del servicio courier que es un servicio puerta a puerta, es decir, el flete que se le paga al courier incluye el traslado de la mercancía desde la puerta del proveedor hasta la puerta del importador, o sea, hasta tu puerta. Pero, excepto el pago de derechos aduaneros. O sea, ¿qué sucede? Cuando tú traes un paquete por courier, el flete que se paga cubre el transporte puerta a puerta, puerta del proveedor, puerta del importador. Pero antes de que la mercancía haga el último tramo, es decir, puerta del importador, el courier se va a comunicar contigo y te va a notificar y te va a decir, esta importación ha generado tantos soles en derechos. Cancele usted los derechos para poder pasar a hacerle la entrega final. Y vas a tener que pagar esos derechos.
salvo que hayas quedado con el proveedor, que el proveedor se va a encargar de todo, inclusive de los derechos. De ser así, entonces ya no te van a notificar por nada y simplemente tú esperarías que el producto llegue a tu puerta, ¿no? Claro está que ese envío de courier va a generar un número de guía y tú vas a poder hacer el seguimiento por web. Entonces, es un envío puerta a puerta y salvo lo negocios con el proveedor, este envío puerta a puerta no va a incluir el pago de derechos, el courier te va a llamar y te va a solicitar el abono respectivo. Ahora, ¿quién debería de contratar al courier? ¿Debería de contratarlo el proveedor chino o el importador peruano? ¿Quién debería de contratar el courier? Bueno, eso en realidad es negociable, eso en realidad es conversable, ¿no? Lo que yo diría es que hagas un análisis costo-beneficio, es decir, ¿cuánto te cobraría tu proveedor por hacerte el envío courier a Lima y cuánto te costaría a ti si tú contratas desde Lima a un courier en Lima que tiene presencia en China, cuánto te costaría si tú lo contrataras. Entonces, quédate con la mejor de las dos opciones. Entonces, en realidad, la ficha de juego no cambia mucho si lo contrata el proveedor o el importador, entendiendo que se va a contratar un courier que tiene los tiempos normales. Pero para una mejor decisión, yo los invitaría a hacer costo-análisis-beneficio, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Que lo pague el proveedor o pagarlo yo como importador, ¿no? Se puede contratar el courier tanto preparado como collect, o sea, pagadero en destino. Ahora, el courier tiene un par de limitaciones, ¿no? Por ejemplo, si tu producto es mercancía peligrosa, porque contiene inflamable, contiene baterías, algún producto corrosivo y demás, no se va a poder trasladar por courier. ¿Ok? Esa sería una primera barrera. Y la segunda barrera es que por courier el valor FOB del bien importado no puede pasar de los $2.000. ¿Ok? No puede pasar de los $2.000. ¿Ok? Pero si pasa, se pudiera hacer un servicio mixto, es decir, imagínate que tú vas a comprar un producto que pesa 15 kilos, pero vale $3.000. Pesa 15 kilos, vale $3.000. Por valor ya no calificaría para courier, pero por peso sería más económico traerlo por courier que traerlo por carga aérea o por carga marítima. Entonces, contratas el courier para el traslado, pero una vez que la mercancía arribe a Perú, el courier te va a notificar y te va a decir, este producto pasa de $2.000, para retirarlo de aduana, necesita usted un agente de aduana. Entonces, ahí el servicio del courier terminó en el aeropuerto de destino. Y de ahí en adelante ya tú lo tienes que nacionalizar con un agente de aduana. A eso le llamamos una operación mixta o un cambio de régimen. Trasladar como courier, pero desaduanar como carga. ¿Y por qué haríamos ese mix de trasladar por courier y desaduanar por carga? Porque para el peso, el transporte más económico por courier, pero como pasa del valor de $2.000 FOB, necesariamente necesito un agente de aduanas para desaduanar. Entonces, ese tipo de combinaciones podemos hacer a través de un courier. ¿Ok? Recuerden que es el primer proveedor de servicios logísticos que estamos viendo. Recuerda que si trasladas tu producto a través de un courier o de SERPOS y este producto no supera los $200 FOB, no hay ningún pago de derechos. Entonces, en ese caso, el envío va puerta a puerta sin ninguna notificación. Requisito, no pasar de $200 valor FOB. ¿Ok? La cantidad no importa. Muchas veces me preguntan, ¿y si traigo 80 unidades que valen menos de $200? Yo siempre les voy a responder. Mientras tú puedas demostrar que en verdad esas 80 unidades valen menos de $200, no vas a tener ningún problema. Pero si estás forzando el valor, puedes tener problemas. ¿Ok? Entonces, las importaciones por courier que no superan los $200 están exoneradas del pago de derechos. Si supera $200 pero no pasa de 2.000,
pagan unos valores del 4% y un 18% de IGB, salvo que sean mercancías restringidas o que vengan amparadas por un tratado de libre comercio o tengan arancel cero. Muy bien, entonces esto es lo que necesitamos saber de este proveedor logístico llamado Courier. Me parece un momento bastante pertinente para que podamos abrir una primera ronda de preguntas. Así que adelante con sus preguntas, yo los empiezo a leer y empiezo a resolver sus consultas. Ahora vamos a hablar ya no del courier, sino de los agentes de carga, que son los que nosotros necesitamos cuando ya nuestras mercancías pues tienen un volumen mayor, ¿no? Tienen un volumen mayor. Entonces, cuando ya estamos importando volúmenes un poco más grandes, es decir, ya hemos superado el tema de traer muestras, ya hemos superado el tema de solo traer courier o pequeños paquetes. Cuando hemos superado esa parte, cuando ya hemos crecido, necesitamos otro tipo de operador. En este caso, cuando el producto va a viajar por aire, va a venir en avión, necesitamos un agente de carga internacional especialista en el tema aéreo. Y cuando lo vamos a traer por mar, necesitamos un agente de carga especialista en consolidación marítima. Entonces, va a depender de la vía de transporte, ¿no? Si es aéreo, un agente de carga aéreo. Si es marítimo, un agente de carga que sea especialista en consolidación marítima. Entonces, uno u otro va a depender de la vía de transporte que vayamos a utilizar. El que sí va a ser obligatorio, independiente de que traigamos por aire o por mar, va a ser el agente de aduanas. Yo necesito trabajar con un agente de aduanas porque la ley me obliga a hacerlo cuando el FOB de mis importaciones superan el valor de los $2.000. Cuando es mayor a 2.000, necesito de todas maneras un agente de aduanas. Vamos a conocer primero al agente consolidador marítimo o el agente de carga consolidador marítimo. ¿Ok? A ver, ¿qué sucede? Nosotros, en las primeras veces que importemos por mar, lo más seguro es que el volumen de nuestra mercancía no vaya a llenar todo un contenedor. Es lo más probable si entendemos que esto siempre es de menos a más. Porque un contenedor, por ejemplo, de 20 pies tiene una capacidad de 33 metros cúbicos, mientras que un contenedor de 40 pies tiene una capacidad de 66 metros cúbicos. Entonces, vuelvo a repetir, va a ser difícil que en las primeras importaciones llenemos todo un contenedor. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un agente de carga que esté en la capacidad de juntar mi mercancía con la de otros importadores en un mismo contenedor, ¿correcto? Cada uno su operación aduanera individual y diferente, pero compartiendo un mismo contenedor que viene hasta el Callao. De esa manera, tu importador vas a poder pagar solamente por el espacio que estás ocupando, ¿no? Porque imagínate, si un contenedor de 20 tiene 33 metros cúbicos y el pallet de repuestos de moto que vas a traer solamente tiene 2 metros cúbicos, ¿por qué arrendar todo un contenedor para solamente llenar la quinceava parte? Cuando nosotros todavía tenemos envíos medianos, necesitamos un servicio de carga consolidada. Y ese servicio de carga consolidada me lo hace un agente de carga marítimo especialista en este tema, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuántos metros cúbicos va a tener mi producto? Simplemente lo que tienes que hacer es multiplicar el largo en metros por el ancho en metros, por la altura en metros y multiplicarlo por el número de bultos.
sea, bultos son las cajas, los pares, los bidones, como lo estés trayendo, ¿no? Como lo estés trayendo. Entonces, este agente de carga consolidador marítimo va a ser súper importante para nosotros. ¿Cuándo lo vamos a necesitar? Cuando cerremos nuestras importaciones en los Incoterms Export, FAST y FOB. Ahora, lo interesante del agente consolidador marítimo es que ellos no solamente se limitan a juntar la mercancía en un contenedor y jalarla del puerto de origen al puerto de destino, no, sino que también hacen servicios complementarios. Por ejemplo, necesitas que alguien recoja la mercancía de la puerta del proveedor, este agente lo puede hacer. Necesitas que alguien haga el trámite aduanero en origen, este agente lo puede hacer. Necesitas que reembalen la mercancía o que la paleticen porque el proveedor te la entregó suelta, este agente lo puede hacer. Entonces, hay servicios complementarios que el agente consolidador puede hacer. No se va a limitar solamente a trasladar puerto a puerto, sino que puede hacer el servicio desde la puerta del proveedor. ¿Correcto? Desde la puerta del proveedor. Recuerden que van a juntar tu mercancía con la de otros importadores, no es necesario tener ningún vínculo. Y ojo, esta demanda de juntar carga es constante y grande. No piensen que el contenedor va a estar un mes en el puerto esperando a llenarlo. No, las salidas de China al Callao son semanales y semanalmente salen miles y miles y miles de contenedores consolidados. La demanda es bastante intensa e inmensa también. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hemos aprendido de un segundo operador, que es el agente de carga consolidador marítimo. Me gustaría poder abrir una ronda de preguntas en relación a este operador que acabamos de conocer. Entonces voy a revisar aquí sus preguntas. A ver, tengo una pregunta aquí de Santiago Ramírez. Dice, para importar por courier $2.750, necesito agente de aduanas. Correcto. Si el valor FOB supera $2.000, necesitamos agente de aduana. ¿Ok? Es correcto. Necesitamos un agente de aduana. Entonces, si el peso es pequeño o alcibiades, lo puedes traer por courier y una vez que llegue aquí a Perú, hacemos el cambio de régimen y lo desaduanamos como agencia de aduanas. ¿Ok? Así lo puedes trabajar. Muy bien, pasamos del mar al aire. Y en el tema aéreo también la figura es bastante parecida. Necesitamos un agente de carga, que en este caso lo vamos a contratar nosotros como importadores cada vez que compremos en Export o cada vez que compremos en FCA. ¿Correcto? Cada vez que compremos en Export o en FCA, vamos a tener que contratar a un agente de carga aéreo. Normalmente de China se viene a través de Europa o a través de los Estados Unidos, ¿no? Y este agente de carga no solamente se va a limitar a trasladar el producto aeropuerto a aeropuerto, sino que también va a poder hacer el recojo de la mercancía en puerta del proveedor, trámites de aduana, embalajes y todo lo que se necesite hacer en origen. ¿Ok? Entonces, ya saben, agente de carga para el tema marítimo o aéreo. Y cuando la mercancía ya está aquí en Perú, una vez trasladada por los agentes de carga, vas a necesitar un agente de aduana. ¿Correcto? Un agente de aduana. Vuelvo a repetir una vez más, la Ley General de Aduanas nos obliga a contratar a un agente cuando el valor supera los $2.000 en valor FOB. ¿Correcto? ¿Qué trabajo hace el agente de aduana por ti? Vamos a resumirlo en que hace un trabajo de oficina y un trabajo de campo. ¿Cuál es el trabajo de oficina? Mediante el sistema que tiene interconectado
con aduanas hace la declaración de importación en representación tuya. No, obviamente con toda la documentación e información que tú le has dado, ¿no? La gente de aduanas no tira una moneda al aire para ver qué declara. Todo tiene un sustento documentario, ¿no? Entonces, hace todo ese trabajo de oficina de la declaración. Y también tiene una parte de trabajo de campo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si sale Canal Rojo, entonces el agente de aduanas o un personal de la agencia de aduanas tiene que ir al almacén para representarte en la revisión física. Puedes tú estar o no estar en la revisión física, pero tu despachador va a estar, ¿no? Él va a coordinar con el almacén que movilicen la carga para aforo, va a estar presente en el aforo y va a abrir las cajas y cerrarlas cuando termine la labor. Entonces ahí tenemos también una labor de campo de la gente de aduana. Inclusive si sale Canal Verde, también hay labor de campo de la gente de aduana, porque cuando tú ingreses tu unidad o la unidad que has subcontratado, el agente de aduanas tiene que estar paradito ahí en el almacén haciendo acto de presencia para el retiro de la carga una vez nacionalizada. Entonces hay un trabajo de oficina y hay un trabajo de campo. Eso sin contar la asesoría que te va a dar, ¿no? Porque un agente de aduanas debe asesorarte, debe ordenarte, ¿no? Debe ordenarte. ¿Quién es el mejor agente de aduanas? El mejor agente de aduanas es aquel que te pide sustento documentario para todo. Entonces, que no te aburra que tu agente de aduanas te pida papelito para todo, papelito manda, ¿se acuerdan? No te enojes por eso, es lo mejor. ¿Por qué? Porque es un agente de aduanas que vive cuidándose de no caer en irregularidades. ¿Ok? Un agente de aduanas para operar pone en un primer término una fianza de $150.000 ante la aduana y un patrimonio como aval de $50.000 como mínimo. Entonces, no están perdiendo el tiempo. Júntate con agentes de aduana que te pidan papelito para todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos fiscalizables hasta 2 años. Entonces, todo lo que se declare tiene que tener un sustento documentario. Más allá del canal verde, somos 2 años fiscalizables en nuestros despachos. No podemos trabajar con agentes de aduana que lancen una moneda al aire o que se la jueguen entre la legalidad y la ilegalidad para poder hacer un despacho. Esas cosas no terminan funcionando muy bien del todo. ¿Ok? No nos olvidemos también que podemos en algún momento necesitar otro proveedor logístico que sería un agente de seguro, ¿no? Porque si queremos nosotros asegurar nuestras mercancías, entonces tendríamos que contratar un proveedor adicional que sería el agente de seguro. Que básicamente lo que hace el agente de seguro es recibir una prima pagada por ti, si tú mismo estás asegurando tu carga, o pagada por el proveedor si te está vendiendo la mercancía con seguro, y a cambio de esa prima, este asegurador emite una póliza y en caso de siniestro por la mercancía, indemniza, ¿no? Eso es, en líneas generales, cómo trabaja el seguro, ¿no? Ya luego hay detalles operativos que se deben profundizar, pero es un operador que también debemos de considerar, un proveedor logístico que también debemos considerar. Pueden revisar inclusive en la web de CAMEX, tenemos charlas desarrolladas donde hemos profundizado sobre el tema del seguro. Ahora, finalmente, lo que también tú puedes hacer es contratar una empresa que te brinde el servicio integral, un operador logístico integral. Es decir, una sola empresa que te haga el servicio de aduanas, el servicio de carga, el courier, el seguro, etc. ¿Ok? ¿Puedes contratar a un agente de aduanas y un agente de carga por separado? Sí. ¿Ok? Dios nos bendiga grandemente a todos y muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.